Bien, buenos días nuevamente, siendo ya las 7:03. Vamos a iniciar entonces hoy 19 de octubre del 2020 la unidad número uno del curso de física y química, ¿no? Eh, en realidad es el contenido se presta más para lo que es física, salvo una unidad donde se tratan así rápidamente algunos contenidos sobre todo elementos químicos. Muy bien, en la unidad número uno vamos a estar estudiando la medición y unidades del SI, ¿no? Que es el sistema internacional. El sistema internacional lo que hace es establecer un estándar para dar nomenclatura, símbolos, nombres a lo que normalmente la humanidad mide. ¿Y qué es la medición? Bueno, la medición es una parte de la, acá está en la unidad, ¿no? Ahí está, de la metrología, ¿no? Que se encarga de utilizar, de estandarizar herramientas de medición, ¿no? Herramientas, instrumentos de medición, de tal manera de que la magnitud que nosotros vayamos a medir pues tenga la menor incidencia de error posible. Desde ya vamos aclarando que un instrumento de medición pues es creado y siempre tiene pues lo que se conoce como un margen de error, siempre, ya sea por la calidad del material con el que está hecho, ya sea por las condiciones en las cuales se está midiendo, o ya sea por el mismo observador el cual está midiendo, ¿no? Por ejemplo, no es igual utilizar una cinta métrica, no sé si ustedes han visto una cinta métrica que utilizan las costureras, que una regla metálica, por ejemplo, ¿no? Dependiendo del uso de la cinta métrica, pues como es por general está hecho de plástico, pues siempre va a estar sufriendo pues estiramientos, elongaciones, ¿cierto? Entonces su margen de error de medida va aumentando, ¿no? En cambio, si utilizamos una regla metálica, por ejemplo, no podríamos tener la facilidad que nos da pues tener una cinta métrica, ¿no? ¿Por qué? Porque no es flexible, no se amolda a la parte anatómica, ¿no? Pero la regla metálica nos puede ofrecer mayor precisión y menos posibilidad de error. Sí es cierto, pero no es igual utilizar, por ejemplo, una regla metálica a 36 grados en las que normalmente estamos nosotros, que utilizarlo, por ejemplo, en otro país a 0 grados, porque el metal pues sufre un fenómeno llamado dilatación térmica, que es a más temperatura pues simplemente se dilata el metal y se estira, se hace más grande, y a menor temperatura se contrae. Entonces el margen de error, según las circunstancias ambientales, ahí estarían fallando. O de repente el que está midiendo no tiene muy buena vista, le falla de repente la parte ocular y puede dar una falsa medición. Entonces fíjense ustedes de que según el instrumento, según las circunstancias o contexto, o según el mismo ser quien está midiendo, efectuando la medición, pues siempre estamos sometidos a errores. ¿Ya? En el mundo físico no existe pues lo que se conoce como la exactitud, no exactamente cuánto es, ¿no? Eso lo podemos encontrar en matemática. Lo que sí en física pues se utiliza las herramientas matemáticas, eso es cierto. ¿Ya? Ahora, hay que tener cierto control, pues, ¿no? Bien. Eh, ¿Qué es una magnitud? Estamos hablando de magnitud, ¿no? Magnitud, resumiendo, lo que se puede medir, ¿sí? Y no es que solamente se puede medir, se necesita medir para poder, pues, realizar o facilitar el transporte, la movilidad y la vida cotidiana de los seres humanos. Por lo general, lo que se necesita medir siempre va acompañado de un instrumento de medición. Hablábamos pues de la regla, ¿verdad? Y la cinta métrica. En este caso me estoy refiriendo
a la medición de la magnitud de la longitud, ¿no? Lo que ustedes pueden conocer como distancia. En realidad es longitud. Pero existen otras muchas magnitudes. ¿Cuántas existen? Pues va a depender desde dónde querramos mirar. Si estamos observando desde su origen, ¿no? Vamos a tener solamente dos tipos de magnitudes, que son las magnitudes fundamentales, ¿ya? Magnitudes fundamentales, como lo pueden ver acá. Estas magnitudes fundamentales son aquellas que simplemente nacen, han sido creadas por acuerdo, por consenso, ¿no? Y son aquellas que no pueden ser creadas, simplemente nacen así. Igual que los colores primarios. Si ustedes han estudiado en educación por el arte o arte, no sé, en el colegio habrán visto los colores primarios y los secundarios, ¿cierto? En donde los primarios no pueden ser creados, simplemente están así. Y los colores secundarios pues se crean combinando o mezclando algunos colores primarios. Igual, en las magnitudes, por su origen, tenemos las fundamentales y tenemos las derivadas. Las magnitudes derivadas nacen a partir de las fundamentales, al igual que los colores, ¿sí? ¿Cuáles son las magnitudes fundamentales? Y acá les vamos a mostrar la lista. Ahí está. Estas son las magnitudes fundamentales, ¿no? Es muy fácil recordarlo. Claro que de buenas a primera, pues, si esta es nuestra primera clase de este tema, nunca hemos visto este tema, pues obviamente a la primera vez no nos vamos a memorizar todo. Lo que sí es, a medida que nosotros vamos avanzando en esta unidad, por ejemplo, cuando hacemos conversiones, a medida que nosotros vamos avanzando en esta unidad, pues vamos a ir referenciando esta tabla. En el curso de física, siempre es recomendable pues, tener a la mano las distintas tablas de valores que nosotros vamos a tener en el transcurso del curso, ¿no? No necesariamente hay que memorizarse. Ya cuando vamos utilizando un valor una y otra vez en nuestros cálculos, pues va interiorizando en sus mentes. Bien, entonces acá tenemos las unidades de las magnitudes fundamentales del SI, del Sistema Internacional: la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente eléctrica, la temperatura termodinámica, también llamada Kelvin, ¿no? Intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Ahora, este es el nombre de la magnitud, ¿no? Este es el nombre. ¿Cómo se nombra la magnitud? ¿En qué se mide? ¿En qué unidad se mide? La longitud se mide en metros, ¿no? Y se simboliza, ojo el símbolo, acá está, por la letra M minúscula. La masa se mide en kilogramos y se simboliza por kg. El tiempo se mide en segundos y se simboliza por S. La intensidad de corriente eléctrica, ampere, ¿ya? Y se simboliza por A mayúscula. La temperatura termodinámica, por Kelvin, se simboliza por la letra K mayúscula. La intensidad luminosa, por candela, se simboliza por CD, S minúscula. La cantidad de sustancia es mol, ¿no? Se simboliza también lo mismo, mol. No confundir cantidad de sustancia con masa, ¿ok? La magnitud cantidad de sustancia normalmente se utiliza cuando estamos trabajando pues con mezclas, por ejemplo utilizando elementos químicos, etcétera, ¿no? Bien, entonces, como ustedes habrán podido observar acá, tenemos símbolos. Algunos de estos símbolos están en mayúsculas, y como usted puede observar, y otras están simplemente en minúsculas. ¿Por qué? Porque los símbolos que llevan los nombres en honor a un científico, a un país, a un descubridor, siempre se ponen en mayúscula. Por ejemplo, la intensidad de corriente, ampere,
la temperatura en Kelvin, por Lord Kelvin, ¿no? Y si quisiéramos insertarnos más en el estudio de esto, pues tendríamos para rato, ¿no? Entonces ahí tenemos las unidades de base o las magnitudes fundamentales en el sistema internacional. Ahora, a partir de estas, combinando estas magnitudes fundamentales, vamos a formar lo que se conocen como las magnitudes derivadas, ¿no? Deriva de ellas. ¿Cuáles son? Pues acá tenemos más, ¿correcto? Acá tenemos más. Tenemos, miren, una cierta cantidad y eso que hay más todavía. ¿Sí? Eso que hay más. Solamente voy a dar lectura, ¿ok? La frecuencia se mide en Hertz, se simboliza por Hz, también en mayúscula, ¿no? La fuerza se mide en Newton, se simboliza por N mayúscula, ya sabemos por qué se pone en mayúsculas. La presión en Pascal es PA, la primera letra con mayúscula, ¿no? En honor pues a Blaise Pascal. El trabajo o energía o cantidad de calor se mide en Joule, se pronuncia Joule, ¿no? En nuestro idioma, Joules. Y se simboliza por la letra J, ¿no? Y así tenemos una cierta cantidad de magnitudes derivadas. No son todas, hay más, ¿no? Pero en el manual vemos estas que son las que normalmente más se utilizan. Y bueno, algunas de ellas nosotros ya hemos visto o hemos hablado en algún momento de ellas, ¿no? ¿Quién no ha escuchado el término velocidad, por ejemplo? Velocidad que tenemos acá. ¿Quién ha escuchado el término superficie o área, ¿no? Cuando han visto por ahí se vende un terreno, ¿no? Tantos metros cuadrados, es área, superficie, ¿no? O de repente, ¿quién no ha ido a la bodega a comprar gaseosa? Claro, volumen. Claro que no vas a pedir en metros cúbicos, ¿no? Pero utilizas otras magnitudes, otras formas de representar el volumen, litros, por ejemplo. Muy bien. Un poquito de historia. Anteriormente, cuando no se tenía pues un sistema industrial, el cual pues nos ayudara a generar instrumentos de medición con cierto rango de precisión, pues lo que normalmente utilizaban pues eran elementos del mismo ser humano, ¿no? De la anatomía, ¿no? Si nos remarcamos a la época de los reyes o de los gobernantes, por lo general siempre se utilizaban pues partes de su cuerpo para poder medir, y esto se ve muy claramente en el nombre, sobre todo que le dan en otros sistemas. Por ejemplo, así como existe el Sistema Internacional de Unidades, al cual están acoplados muchos países, pero existen otros sistemas. Uno de ellos es el llamado sistema inglés, por ejemplo, ¿no? Tiene su historia. Por ejemplo, nacen sus medidas de la parte anatómica de su rey. ¿Quién ha escuchado el término pulgada o el término pies, ¿no? Normalmente pues la pulgada era la longitud o el grosor de la pulgada de la mano derecha del rey, ¿no? Y se utilizaba eso como medida oficial, o el tamaño del pie del rey. Entonces pues entenderán que de acuerdo a cada gobernante iba cambiando esa unidad, ¿no? Ya que si tenemos un gobernante pues con manos muy grandes, era muy probable que su pulgada pues era más grande, ¿no? Y así y se iba utilizando. Ya, esta unidad del sistema internacional y el sistema inglés conviven en nuestro país, ¿no? En nuestro país, en el Perú, oficialmente pues nosotros también utilizamos el sistema internacional, pero en realidad también utilizamos el sistema inglés. Y les voy a poner ejemplos. Cuando ustedes van a la ferretería o han escuchado ya que va a la ferretería, por ejemplo, va a pedir clavos, ¿no? Dame 2 kilos de clavo. Ah, kilogramos. Es unidad de masa en el sistema internacional. Muy bien, ahí estás usando el sistema internacional. Y no dices kilogramos, ¿no? Dices simplemente kilos. Ya, muy bien. Y siempre te van a preguntar, ya, muy bien, vas a comprar el clavo. ¿Y de cuántas pulgadas te van a preguntar, verdad? Respecto al tamaño del clavo. Fíjense cómo ahí hemos combinado, a veces inconscientemente, dos sistemas de medición.
el sistema inglés y el sistema internacional, ¿no? O cuando vas a comprar combustible, por ejemplo, ¿no? En el sistema internacional, la unidad de volumen es el metro cúbico y sus derivados, por ejemplo, el litro, ¿no? El litro. Pero normalmente uno no va a comprar pues, combustible por litros, va a comprar por galones, ¿verdad? Y en la oferta del grifo, del servicentro, normalmente pueden ver ustedes su precio expresado en galones. Fíjense, sistema internacional con otro sistema, el sistema inglés. Cuando vamos a comprar soga, una soga para el tendedero de la ropa, dame 10, ¿no? O para de repente amarrar algo, ¿no? O cuando vamos a comprar tubos, ¿no? Una manguera, por ejemplo, yo quiero lavar mi moto en la casa, ¿no? Y mido que desde mi grifo hasta mi vereda hay como 10 metros. 10 metros de tubo vas a pedir, o de manguera. ¿De qué grosor? Y el grosor normalmente de las mangueras te van a medir en pulgadas, de media pulgada, 3/4 de pulgada. O el carpintero, cuando va a hacerte un presupuesto, utiliza pies, ¿no? Para comprar su madera, utiliza pies, porque en eso normalmente se mide para poder venderlo, ¿no? En los aserraderos, ¿no? Entonces, fíjense que en nuestro país tenemos una combinación de esos sistemas de medición de magnitudes conviven dentro de nuestro país. Y no está mal, no está para nada mal, ¿no? Si algún día ustedes tienen la oportunidad de viajar a otros países donde se utiliza el sistema inglés, pues para que tengan más o menos una referencia. Bien, continuamos entonces la explicación del sistema internacional. Ahora, cuando nosotros vamos a medir en el sistema internacional, a veces vamos a tener unidades o números muy grandes, o de repente también números más pequeños, ¿ya? Incluso hay unidades o hay magnitudes que desde el nombre oficial ya utilizan eso que les estoy mostrando en pantalla ahorita, que se conoce como los prefijos, o también llamados múltiplos y submúltiplos en el sistema internacional. En el sistema internacional utilizamos las potencias de base 10, o sea, el número 10 elevado a un exponente. Y cada uno de estos tiene su nombre y su forma de escribir, su nombre propio y su forma de escribir. Nos vamos a situar con los múltiplos, o sea, para cantidades grandes. Estos son los múltiplos, ¿ok? 10 a la 1 se conoce como deca y se escribe o se simboliza por DA, pero en minúscula. 10 a la 2 se escribe que es 100, 10 a la 2 es 100, ¿no? Es hecto, y se simboliza por H minúscula. Y acá, por ejemplo, viene la combinación cuando vamos a medir superficies en el campo, en el mundo agrícola, ¿no? Hectárea, ¿no? ¿Quién ha escuchado de eso? 10 a la 3, o sea, 1000, el 1 con 3 ceros, que se simboliza por la letra K minúscula, ¿no? Representa kilo, ¿no? Incluso en el sistema internacional la unidad de masa ya viene con este múltiplo, kilogramo, no viene con gramo, oficialmente se mide en kilogramos. A partir de aquí, fíjense que los exponentes, tanto para deca, hecto y kilo, crecían en forma de 1 por 1, ¿verdad? Iban de 1 en 1, ¿sí? 1, 2, 3. A partir del kilo ya van a aumentar el valor del exponente de la base de 3 en 3. Tal es así de que luego tenemos el prefijo mega, que se simboliza por la letra M mayúscula. A partir de aquí también ya se simbolizan todos con la M mayúscula. Y miren, acá tenemos 10 a la 6. O sea, un 1 seguido de 6 ceros, ¿no? Un millón. Luego tenemos el prefijo giga, ¿no? Se simboliza por la letra G mayúscula y es 10 a la 9. El 1 seguido de 9 ceros, ¿no? 1000 millones. Luego tenemos tera,
se simboliza por la letra T mayúscula y es 10 a la 12, ya es un número aún más grande, ¿no? El 1 seguido de 12 ceros. Peta, el 1 seguido de 15 ceros. Hexa, el 1 seguido de 18 ceros, ¿no? Zeta, el 1 seguido de 12 ceros, y yocta, el 1 seguido de 24 ceros. Fíjense que a partir de aquí los exponentes crecen de 3 en 3 y todos se simbolizan, como han podido observar, por las letras mayúsculas, ¿ok? Por letras mayúsculas, ¿no? Los tres primeros es letra minúscula y los exponentes de las bases avanzan de uno en uno. Estos múltiplos o estos prefijos se llaman porque acompañan antes a la magnitud. Estos prefijos se colocan antes del símbolo de la magnitud. Y un ejemplo de esto era lo que veíamos nosotros. La magnitud, en la magnitud, por ejemplo, de masa, utilizamos kilogramo, ¿no? Gramo es la magnitud y kilo el prefijo K, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a ser informáticos, siempre estamos utilizando para medir el tamaño o la dimensión lógica de un archivo, pues bytes, ¿verdad? Ya saben ustedes que el byte se representa por la letra B mayúscula. Entonces, si tengo un archivo que pesa, en el argot informático, el tamaño, ¿no?, de 2 gigas, decimos, simplemente se escribe así, ¿no? 2 GB, ¿no? 2 gigabytes, ¿no? ¿Y qué significa gigas? Giga es 10 a la 9, ¿no? 2 a la 9, ¿no? Una cantidad de bytes, ¿correcto? Y en el tema de informática, pues van a ver que un byte es la agrupación de 8 bits, un bit es la manera más corta o más pequeña de representar una unidad de datos, etcétera, etcétera. Bien, cuando hay magnitudes que se necesitan medir en unidades muy pequeñas, se utilizan los submúltiplos. El primero es el deci, 10 a la menos 1, se representa por la letra D. El siguiente es el centi, 10 a la menos 2, se representa por letra C, todos en minúscula. Por ejemplo, céntimos o centímetros, ¿no? ¿Quién ha escuchado eso? El prefijo mili se representa por el símbolo es M y el valor es 10 a la menos 3. Luego tenemos micro, se representa por mu, que es una letra del alfabeto griego, y su número es 10 elevado a la menos 6, y a partir de acá también van de 3 a 3, pero negativos. El prefijo nano, 10 a la menos 9, se representa por la letra N minúscula. ¿Quién lo ha escuchado, por ejemplo, de la nanotecnología? Por ejemplo, los carriles en los cuales se imprime los transistores o la circuitería de un microprocesador está medido en nanómetros, ¿no? Por ejemplo, el proceso de fabricación de los nuevos procesadores de AMD Ryzen está en la litografía de 7 nanómetros, por ejemplo, ¿no? Intel no le puede alcanzar, se ha quedado en los 10 nanómetros. Imagínense un tamaño, ¿no? 10 a la menos 9 de un metro, extremadamente pequeño, ¿cierto? Bueno, tenemos también el prefijo pico, se representa por P minúscula y su valor numérico es 10 a la menos 12. Femto, 10 a la menos 15. Ato, 10 a la menos 18. Septo, 10 a la menos 21. Y yocto, 10 a la menos 24, ¿no? Entonces, lo que hay que memorizarse acá es el valor numérico. Bueno, de buenas a primeras no vamos a memorizarnos todos, pero sí que en los demás casos que nosotros vamos resolviendo, por ejemplo conversiones, vamos a ir necesitando estos valores y ahí pues se va a estar interiorizando más en nuestro cerebrito. Bien, en base a eso, al sistema internacional, nosotros podemos tener muchas equivalencias, y acá en el manual, en este material que también les voy a pasar al grupo de WhatsApp, podemos notar algunas equivalencias de las principales magnitudes, ya sean de fundamentales y también las derivadas, ¿ya? Por ejemplo, sabemos que la distancia
se mide en la magnitud llamada longitud, ¿no? La medida oficial de la longitud en el sistema internacional es el metro, ¿cierto? Pero también tenemos, en base a los múltiplos y submúltiplos del sistema de base 10, vamos a tener unidades grandes, o sea, medidas grandes, longitudes grandes y longitudes pequeñas, ¿no? Por ejemplo, un metro es igual a 10 decímetros, y a su vez un metro también es igual a 100 centímetros, ¿no? Por eso se llama la cinta métrica, ¿no? Aquí es 100 centímetros normalmente, un metro. Y a su vez este es 1000 milímetros, o sea 10 a la 3 milímetros. Estos valores, por ejemplo, es muy importante porque cuando nosotros vamos a hacer conversiones, en algún momento vamos a utilizar. Y cuando vamos a medir distancias más largas, pues simplemente utilizamos el prefijo kilómetro, ¿verdad? ¿Quién ha utilizado eso? ¿O a quién ha escuchado, no? Vamos a viajar a tal ciudad, ¿cuántos kilómetros tiene desde acá hasta allá? Bueno, tantos kilómetros, kilos, 1000 metros, ¿no? Y acá también tenemos algunas unidades del sistema inglés, ¿no? Yardas, pies, pulgadas, ¿no? Yardas, pies, pulgadas. Aparte de la masa, también longitud tenemos la masa, el tiempo, la fuerza y algunas de ellas, ¿no? Que les invito a ustedes cuando tengan el material a estar leyendo, ¿no? No, como les digo, no les pido pues que se memoricen, ¿no? Hoy día tienen que memorizarse eso, no, esa forma de trabajar pues ya queda en el pasado. Lo que sí hay que tener a la mano el valor de estas tablas cuando nos toque desarrollar ejercicios, por ejemplo, de conversiones, donde vamos a pasar o de una magnitud de medida a otra, por ejemplo, si quiero pasar de kilómetros a metros, ¿no? O de un sistema de medición a otro. Si quiero medir, por ejemplo, cuánto equivale metros en el sistema inglés a pulgadas o viceversa, ¿ya? En esos casos vamos a utilizar las conversiones y ahí estas tablas van a ser importantes. Muy bien. Algunas reglas en el sistema internacional. Yo les invito a leer esto, pero en resumidas cuentas les digo, las medidas o los nombres de las magnitudes en el sistema internacional, por ejemplo, tienen una forma correcta de escribir, y la forma correcta está acá en estas tablas. Por ejemplo, acá nos menciono unos ejemplos, miren. Podemos observar ahí que el nombre correcto de una magnitud no se rige por lo general con las reglas de ortografía, ¿ya? O de redacción de un idioma en particular, por ejemplo del español. Sabemos que según la RAE, la Real Academia de la Lengua, pues hay ciertas reglas al momento de escribir, ¿verdad? ¿No? Si es un nombre, primero con mayúscula, la primera letra. Normalmente esas reglas no se cumplen en los nombres del sistema internacional de unidades, ¿no? Por ejemplo, la unidad metro se escribe siempre con minúscula, igual que kilogramo, igual que newton, igual que watt, igual que grados Celsius. Es una forma correcta de escribir, ¿ya? ¿Cuál sería lo incorrecto? Pues tratar de escribir, por ejemplo, la palabra metro con M mayúscula, o kilogramo todo en mayúscula, ¿no? O newton, a pesar que es un nombre, ¿no? Y según nuestra lengua, con sus reglas gramaticales, debemos escribir la primera letra con mayúscula, pero en el sistema internacional esa regla no se rige, simplemente se escribe de esa manera. Bien, otra regla más al momento de representarlos. Como pueden ver acá, siempre el número va a la izquierda y el símbolo de la magnitud a la derecha, ¿no? 34 segundos, por ejemplo. No vamos a escribir así, ¿no? S34, no, es una forma incorrecta, nadie escribe así, ¿no? Entonces es una regla, el número o el prefijo siempre va en la parte lateral izquierda y el símbolo de la magnitud va en la parte derecha. ¿Qué más tenemos en los nombres? Acá nos dice que debe conservar su forma original.
¿Qué significa esto? Dependiendo, por ejemplo, nosotros que hablamos el idioma español, siempre tendemos a castellanizar, ¿no? A españolizar todo. Por ejemplo, cuando decimos volts, de la diferencial de potencial de la corriente eléctrica, siempre nosotros españolizamos, ¿no? O castellanizamos, voltios decimos. O ampere, decimos amperio, ¿no? Y no es correcto. Siempre, independientemente del idioma que estemos, hay que respetar el nombre del sistema internacional. ¿Ya? Es una forma incorrecta entonces de hablar y de escribir. No podemos decir voltios, no. O amperios, no. Es simplemente volts, volt o ampere. Correcta es la forma correcta de tanto de hablarlo como de escribirlo. Otra acotación más. ¿No? Otra acotación más. Cuando uno va a escribir magnitudes, no se pluralizan. O sea, sabemos de que cuando nosotros vamos a escribir en nuestra regla gramatical, normalmente decimos un árbol, ¿no? Árbol escribimos. Y si hay más de uno, nos dice la regla árboles, agregamos la S al final. Pues acá no, ¿ya? Fíjense, es lo mismo medir 1 metro que 150 metros. Se ponen el mismo símbolo. No sé cómo acá pueden pensar, mira, como es más de 1 metro, pueden decir, entonces ya debe llevar la S al final. No. Entonces esa es una forma incorrecta de escribir. ¿Ya? Resumiendo, los símbolos las magnitudes del sistema internacional no se rigen por la pluralización, simplemente se escribe tal y como es. ¿Ya? Vamos a la siguiente regla de los sistemas. Para representar números decimales en el sistema internacional, nosotros vamos a utilizar la coma decimal. Yo sé que en algunos sistemas, y es más en algunos aplicativos, el decimal lo representan por el punto, pero acá en este curso, como se trata del sistema internacional de unidades, pues se rigen por las comas. Si ustedes estarían estudiando, por ejemplo, contabilidad, va a ver que en algunos momentos las comas decimales utilizan para representar o separar unidades de millar, de 3 en 3, ¿no? Acá no, simplemente la coma se utiliza para delimitar un decimal. Otra cosita más, en el sistema internacional se separan los números agrupados de 3 en 3. Acá, por ejemplo, 3 en 3, un espacio, 3 en 3. No se utiliza esto, lo que les decía, miren. Es solamente utilizan en estudios contables. No estoy diciendo que esté mal, sino cuando estamos en el tema de física y si queremos aplicar correctamente los conocimientos del sistema internacional de unidades, pues hay que utilizar y hay que respetar estas reglas. Muy bien. Y acá también lo mismo que hace dos casos anteriores. Los nombres no se pluralizan, no decimos 5 metros. El símbolo, o sea, en ambos casos, 5M, un M. Ahora, si yo voy a hablarlo, pues voy a decir 1 metro en singular. 5, no voy a llamar 5 metros, no. Acá sí se rige, 5 metros, 20 radianes, como propone ahí. ¿Ok? Bien. Y y tenemos acá también hay algunos símbolos en otro alfabeto, ¿no? Como han podido verificar. Por ejemplo, la resistencia de corriente eléctrica se simboliza por ohm. Aquí está. Es un símbolo un tanto extraño, ¿no? Que viene del alfabeto griego, pero se utiliza. Vamos a notar que hay algunas magnitudes que utilizan símbolos extraídos del sistema, del alfabeto griego. ¿Ok? Muy bien. Y para terminar, como les decía, el símbolo de los prefijos o de los múltiplos y submúltiplos del sistema de base 10 siempre van al lado izquierdo y después viene el símbolo. ¿Ya? Después viene el símbolo.
Profe, ¿cómo voy a saber cómo se lee? Pues esta G, ¿qué significa? Esta M, esta T, ¿qué significa? Ya con la práctica, ya vamos a ir interiorizando en nuestro cerebro, pues, los valores o los nombres de esos símbolos. ¿Ya? Y acá tenemos, también pueden observar una tabla, sobre todo de equivalencias de longitud en el sistema inglés. El sistema inglés, por ejemplo, utiliza, o la forma de medir sus longitudes es en yardas, pies y pulgadas. Se simboliza las yardas como YD en minúscula, los pies FT, o también vas a notar pues esa comita en la parte superior derecha de los números. No sé si acá se logra alcanzar a ver. Ahí está, es una comita. Y si son pulgadas, dos comitas, o también in, ya, in así. En algunos instrumentos van a ver inch, ¿no? Pero lo mismo, pulgadas. Y acá tenemos las equivalencias. Ojo, estas son equivalencias del sistema inglés. Según las condiciones ideales, que son a 20 grados centígrados o Celsius, ¿no? Una pulgada equivale a 25,4 milímetros, o sea, 2,54 centímetros. ¿Ya? Estas tablas es muy importante tenerlas a la mano, no memorizarse, ojo, tenerlas a la mano, cosa que cuando comenzamos a hacer los cálculos de conversiones, siempre se van a utilizar. Siempre se van a utilizar porque es casi imposible que nos estemos memorizando todos los valores, ¿no? Es casi, no digo que no sea realidad, pero puede ser que no puedan memorizarse todos. Bien.